Dale, Ahí. muy bien. Entonces, comenzamos de vuelta. O sea, la idea original era hablar de correlaciones, y históricamente correlaciones se tomó mucho como sinónimo de interacción. O sea, los sistemas con mucha interacción obviamente están correlacionados, pero hoy en día hay sistemas nuevos que llaman bastante la atención, que por más que no tienen interacción, tienen una alta correlación. Y en general, correlación en el sentido más amplio, o sea que lo que hace una partícula depende de lo que hacen las demás, y en sentido más particular de materia condensada, el hecho de que aparezcan nuevos estados, que son estados coherentes, en el sentido de que están desarrollados por muchos estados de una partícula actuando colectivamente, son modos colectivos que se llaman. Y esos modos colectivos, históricamente, repito, aparecían por las interacciones fuertes, pero ahora sabemos de sistemas en los cuales no hay interacciones y sin embargo hay cosas colectivas muy, muy correlacionadas. Entonces, lo que tenemos que tratar de rever en la charla es bastante informal, no está ordenada de manera de clase ni nada por el estilo, está hecha como una charla entre docentes y alumnos cuando termina la materia, así que cuando uno sale al recreo y quiere charlar de cosas interesantes. Así que no va a estar con un orden así lógico, muy estructurado, ni va a tener fórmula ni nada por el estilo, sino que vamos a recorrer ciertos aspectos que a mí me parecieron interesantes, ni siquiera son todos los aspectos que hay, obviamente, ¿no? Entonces, uno es el rol de las interacciones, que lo vamos a ver primero. Después, si todo lo que uno aprende cuando resuelve estos sistemas materiales son transversales a la física, o sea, ¿van para otra área o solo son importantes aquí? Bueno, yo ya adelanté la tercera pregunta, las correlaciones con interacción o sin interacción, y un poco los estados nuevos que aparecen, qué características raras pueden tener. Entonces, el sistema de referencia para arrancar es el electrón de Bloch, es el que los viene aburriendo desde la estructura, que son electrones en un potencial periódico y que tienen las siguientes características. Primero, son cuánticos, o sea, son fermiones. El potencial externo es periódico. Y son independientes. Este es un punto importante. Bloch resuelve un problema de electrones en los cuales no hay interacción de Coulomb entre ellos, sino solamente con el potencial periódico que le otorga la red. Y uno resuelve eso y sabe que tiene autoestados de una partícula, que son onditas planas con una modulación que tiene el periodo de la red, y que el espectro respecto del electrón libre es diferente porque se abren gaps o agujeros en el espectro de una partícula. Eso uno lo puede escribir un poquito matemático. Lo más importante es que uno tiene ecuaciones tipo Schrödinger de un solo electrón. Entonces uno resuelve para un solo electrón, por eso lo puedo resolver. Y después, como el hamiltoniano es separable, o sea, como el hamiltoniano total es la suma de todos los hamiltonianos, como vieron en mecánica estadística, uno sabe que puede construir tanto el estado fundamental, el autoestado del fundamental, como la energía, en un caso como un determinante de Slater, y las energías como la suma. Esto en general, y acá ustedes pueden opinar, pero esta es mi opinión, cuando uno estudia, todo esto se le olvidó. En realidad lo único que le queda son las bandas en la cabeza. De que el estado fundamental no es el estado de Bloch, sino un determinante de Slater, parece quedar relegado a la materia de molecular, en sólidos como que se olvidó, y que la energía total es la suma de las energías, más o menos lo tenemos con la energía de Fermi, pero tampoco lo pensamos muy fuerte. En general, lo que nos queda es esto. No sabemos bien qué es, pero son esas cosas. Te aparecen bandas. Cuando vos resolvés, te aparecen bandas. Entonces yo le pregunto a los alumnos, ¿no? Pueden contestar, hagan de cuenta de que esto no se graba y no se pone en internet. Por ahí grabar no era buena idea. ¿Qué son las bandas? ¿Qué representan las bandas? Pueden escribirlo en el chat, así no se ve. Yo veo el chat y me parece que no, ¿no? Bueno, no importa. ¿Quién se anima a decir algo? ¿Qué representan las bandas?
Bueno, yo hago de alumno y de charlista, entonces. Digamos que cuando uno pone bandas, lo que uno piensa normalmente es la energía de una partícula. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir más allá de Bloch? ¿Qué pasa si yo quiero poner interacciones? ¿Yo puedo obtener el espectro de una partícula en general? Y bueno, no, porque si tengo interacciones no lo voy a poder resolver. Entonces, en realidad, el espectro de bandas es el espectro de excitaciones de una partícula. Si no se entendió qué quiero decir, fíjense que si yo vengo acá y yo me concentro en esto que está aquí, esa es la energía del fundamental. Entonces, cada una de las EDK es un punto en una banda. Si yo agrego un electrón al sistema, la energía EDK se suma a la energía del fundamental. Entonces, si yo tengo un sistema con un número n definido de electrones y lo que hago es agregarle otro electrón, la energía de esa excitación de sumar un electrón está en esas bandas que están ahí. Entonces, las bandas son las energías de excitación de una partícula. Un sistema puede tener excitaciones más complicadas, de 2 partículas, de 3 partículas, pero en general estas son las más importantes, las más probables de ocurrir. Entonces ahora yo puedo pasar esta idea a la idea de interacciones. Si yo tengo interacciones, las bandas, porque al final del día los experimentales miden bandas, las bandas lo que miden en realidad no son las energías de una partícula, sino que son las excitaciones de una partícula. O sea, es la energía, cuánto cambia el fundamental de n partículas respecto del fundamental de n más 1 partículas. ¿Se entiende eso? O sea, yo tengo un estado fundamental con n partículas, le agrego una partícula más, la energía cambia. ¿Qué pasa con las energías de una partícula, con el espectro? Bueno, el espectro depende de n. Ese es el problema. Si yo pongo una partícula más, como esa partícula interactúa con todas las demás, el espectro, las bandas van cambiando. Y ese es el problema que tenemos en un sistema interactuante. Que las bandas dependen del número de partículas y obviamente de la energía media del sistema, que es la temperatura. ¿Cómo cambio el número de partículas? Moviendo el potencial químico. Ahora ustedes me dirán, pero yo estudié en estadística y nada, si pongo número de Avogadro y número de Avogadro más 1, no pasa nada. Eso es cierto, pero en principio también estudiaron transiciones de fase. Entonces, si yo estoy cerca de una transición de fase y dopo un sistema, le cambio el número de partículas, puedo hacer que el sistema cambie su fundamental. ¿Está bien? Y eso se nota porque las bandas se mueven. ¿Cómo describo entonces en un sistema con interacciones las bandas? Bueno, para saber eso, hacen la materia con Pablo. Entonces, ¿qué nuevo bagaje matemático están construyendo? Típicamente las funciones de Green. Y si uno se pregunta qué información tiene la función de Green adentro, la función de Green tiene todo el espectro de excitaciones de una partícula, la de una partícula, ¿no? Después hay funciones de Green de 2 partículas, de 3 y demás. Esas energías de excitación de una partícula te permiten sacar un montón de valores medios, pero al final del día lo que tienen adentro la función de Green son las bandas. Unas bandas que cambian dependiendo del número de partículas. Eso se llama función espectral. ¿Está bien? Que es la parte imaginaria de la función de Green. Después hay miles de funciones de Green, la retrasada, la avanzada, la léser, no importa, son distintas propiedades analíticas que uno puede armar, pero la parte imaginaria siempre es eso. Y la parte real está relacionada con la parte imaginaria, no es independiente, ¿está bien? Así que al final del día, la función de Green es un aparato matemático muy sofisticado que captura el espectro completo de excitaciones de una partícula, aunque tengan interacciones. ¿Está bien? Si uno dibuja esa función A de K y omega, omega es la energía, ¿no? Porque uno nunca pone la H barra, pero la H barra está ahí. Lo que dibuja son las bandas. Ahí hay un ejemplo de algún trabajo que hicimos hace un tiempo. En negro, acá, esta parte de acá, eso que está ahí en el medio, esas bandas en negro, son las bandas del sistema sin interacciones. Y el mapa de color, con esa banda verde ahí arriba o azul, bien fuerte,
es lo que pasó cuando aprendimos las interacciones de Coulomb. Lo que sucede es un cambio dramático entre el sistema no interactuante y el sistema interactuante. ¿Por qué? Porque el sistema no interactuante, la energía de Fermi cae justo a la mitad, es metálico, y el sistema con interacciones se hizo aislador, porque el peso se fue aquí arriba y acá abajo. Fíjense que si ustedes integran la función espectral en K, o sea, si sumo de acá para allá, lo que me queda es la densidad de estados. ¿Está bien? Que es otro gran indicador de cómo se corta un sistema. Lo que estoy diciendo lo puedo ver en las bandas o en la densidad de estados. Un cambio en la distribución de peso espectral en la densidad de estados me dice que mi sistema cambia su naturaleza. Por ejemplo, si a ese mismo sistema le cambiamos el potencial químico, o sea, cambiamos la cantidad de electrones que hay por celda unidad, puede pasar esto. Fíjense que en este caso, las bandas se parecen mucho, las interactuantes, a las bandas no interactuantes. Lo único que sucede es que están más achatadas, son más finitas, están más cerca de la energía de Fermi. Eso es lo más normal que hace la interacción. Ahora vamos a ver por qué. Porque una banda más chata, menos dispersiva, lo que indica es un electrón más pesado. Acuérdense que la derivada segunda de la banda es la masa, ¿está bien? Entonces lo que me está diciendo es que tengo electrones muy pesados, más localizados que antes. Esto es un cambio cuantitativo, no cualitativo como el anterior. Y si me sigo pasando de rosca con el potencial químico, otra vez me voy y cambio mi estado fundamental. Paso de aislador a metal, de metal a aislador. ¿Está bien? Esto es como introducción, para que vean cuál es la naturaleza del problema. Si yo tengo interacciones, entonces voy a tener que usar un formalismo más complicado, no puedo simplemente resolver una partícula, no me sirve más. Lo único que me sirve de una partícula es el espectro de una partícula de excitaciones, pero el fundamental es complicado. Y hay nueva física ahí metida. Vamos a empezar entonces a ver qué hace Coulomb en todo esto. ¿Qué hace Coulomb en todo esto? Empezamos con el metal. Esto es muy gracioso, porque la historia de la materia condensada va cambiando de nombre, ¿no? El área. Y al principio se llamaba física de los metales, porque era lo único que salía. En el tiempo de Drude, Sommerfeld y demás, esta área se llamaba física de metales. Después metieron materiales más complicados, se llamó física de los materiales. Después ya metieron estados raros y semiconductores y empezaron a aparecer orgánicos y demás, entonces ya es materia condensada y ahora veremos qué nos depara el destino cuando incorporemos más sistemas. Bueno, ¿qué pasaba con Coulomb? O sea, el título de la transparencia es Coulomb, ¿dónde estás? Cuando uno habla de un metal simple, eso también lo estudiamos en el colegio, digamos, en el estructurador, uno usa teorías de un electrón, usa teorías de un electrón, usa Drude, Sommerfeld, Bloch, lo que sea, y funciona. De hecho, la mayoría de los metales no la pones a la interacción de Coulomb. Entonces eso fue un tanto sorprendente, de movida fue sorprendente, porque de hecho uno puede hacer una cuenta muy sencilla y fijarse si la energía de Coulomb es comparable, más chica o más grande que la energía potencial. Uno esperaría, dado estos resultados, que la energía de Coulomb sea chica, comparada con la energía cinética. Entonces uno diría, bueno, ahí la interacción no importa. Aparte, como seguro algo comentaron en la materia, a baja densidad, Coulomb se hace más importante comparado con la energía cinética. De hecho, puede cristalizar en un cristal de Wigner. O sea que rápidamente se dieron cuenta de que tenía que ver algo más. La respuesta no era tan sencilla como que Coulomb era una perturbación sobre la energía cinética. Coulomb y la energía cinética, incluso en los metales normales, comunes, que uno usa en electrónica, el cobre, el oro, la plata, el aluminio, en todos esos casos, Coulomb es tan importante o más que la energía cinética. Y sin embargo, brilla por su ausencia. Entonces estas fueron las primeras grandes ideas que aparecieron en materia condensada de la mano de física de partículas, que es la idea de renormalización. En realidad, Landau empezó
con su teoría de líquidos de Fermi con el helio 3, que es más fácil que los metales, porque el helio 3 tiene una interacción de corto alcance. El metal es más complicado porque tenés Coulomb con toda su interacción 1 sobre R. La idea que se le ocurre a Landau es que hay una renormalización de las propiedades físicas, ¿está bien? La masa, el momento magnético y demás, pero que había ciertas cosas, los números cuánticos, que no iban a cambiar. ¿Por qué? Porque están determinados por simetrías básicas de la naturaleza. Y mientras esa simetría no se rompa, mientras no haya una transición de fase, vos podés tomar tu hamiltoniano, entre comillas, eso es lo que intenta hacer el dibujito de abajo, poner algún parámetro lambda y cambiar la forma del potencial. En el dibujo de la transparencia pasás de un potencial cuadrado a un oscilador armónico. Y a medida que vos movés eso, si lo movés despacio, lo que dice Landau, solo a Landau se le ocurren estas cosas y encima funcionan sin hacer la cuenta, es que esas excitaciones elementales se corresponden 1 a 1 con las del sistema libre con las del sistema interactuante. ¿Está bien? O sea, vas a tener un efecto acumulado de la interacción que se va a manifestar como propiedades de renormalización. Se te va a renormalizar la masa, se te va a renormalizar el momento magnético, la susceptibilidad va a estar renormalizada, pero el spin va a ser el mismo y la carga va a ser la misma. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esos están protegidos por simetrías. Esto lo voy a hablar ahora porque después me gustaría discutirlo con ustedes. ¿Cómo sabés que un electrón sigue siendo un electrón cuando está dentro del material? Bueno, por la continuación adiabática. O sea, vos lo que tenés es un objeto cuántico que vive ahí adentro que tiene el mismo spin y la misma carga, pero no tiene la misma masa, porque un electrón adentro de un material no tiene la misma masa. Sin embargo, lo llamamos electrón. Vamos a ver que cuando las cosas se compliquen, seguir identificando a la partícula de la teoría libre se hace cada vez más complicado. Bueno, sigo. Entonces, las excitaciones del interactuante, Landau las llamó cuasipartículas. ¿Por qué? Porque, en principio, tienen una vida media, o sea, no son estables, como el electrón libre, ¿está bien? Y el sistema de referencia es el sistema sin interacciones. Entonces, yo arranco con el sistema sin interacción, elijo los números cuánticos más razonables, los dados por la simetría, asumo que el potencial prende y me llega hasta el estado con interacciones real, y entonces digo que hay una correspondencia 1 a 1 entre uno y otro. Y eso es lo que hizo él con los metales. Obviamente la teoría llevó un montón de años desarrollarla, desde el punto de vista fenomenológico, y es lo que dio origen a toda la teoría de funciones de Green. Todo eso surgió por la escuela rusa y demás, tratando de explicar una de las cosas estas. Entonces, metales simples. El estado fundamental de un gas de electrones, el sistema libre, es la esfera de Fermi completa hasta su superficie de Fermi. ¿Sí? Eso se iba a mantener. Las excitaciones básicas elementales son excitaciones de partícula agujero. O sea, yo tengo un electrón en el mar de Fermi y la excitación más barata es agarrar el electrón, sacarlo, subirlo en energía y que quede un agujero en el mar de Fermi. Entonces todo eso debe trasladar de manera directa al sistema interactuante. Solo que ahora el electrón, entre comillas, es un objeto un poco más pesado del electrón. Para que todo eso tenga sentido, esa cuasipartícula que está postulando, que vive en la superficie de Fermi, tiene una medida por lo menos más larga que el tiempo del experimento. ¿Está bien? Entonces, la manera de ver que esas cuasipartículas son estables es fijarse cuál es la vida media que tienen. Una partícula que esté muy cerca de la energía de Fermi. Para hacer una estimación rápida se puede usar la regla de oro de Fermi. La regla de oro de Fermi me dice que la tasa de scattering es proporcional al elemento de matriz que vincula el estado inicial con el estado final J, multiplicado por el espacio de fases disponible. Y esto es lo más importante de todo, porque
hay dos cosas físicas importantes, el principio de exclusión y la conservación del momento y de la energía. Eso deja al estado final con muy poco espacio de fase. En el dibujito que dijo, está tratado de esquematizar eso. Imaginen que ustedes arrancan con un estado K, arrancan con un estado K, ¿está bien? Ustedes arrancan con este estado K arriba de la energía de Fermi y el estado K' que va a generar el agujero adentro del mar de Fermi. Entonces, las energías iniciales son esta línea de puntos que estoy acá. Ahora, no me queda otra a este objeto que bajar su energía, no la puede subir en el scattering, porque se tiene que conservar la energía. Entonces, él la tiene que bajar y el otro tiene que subir la energía. Con lo cual, el espacio de fase que tenés en energía es esta cascarita que está ahí. Para el que está abajo del mar de Fermi es lo mismo, es otro anillo en gris claro que está acá abajo. Entonces, eso quiere decir que este muchacho cambia de K a K más Q', a K más Q, este cambia de Q' a K menos Q, y no puede ir más arriba que K, y él no puede ir más arriba que K'. Así que la cantidad de espacio de fase disponible es extremadamente chico. Eso hace que el tiempo de vida de esas partículas sea grande. Y entonces, en realidad, cuando resolves Bloch, el electrón que estás resolviendo es la cuasipartícula de Landau, no es el electrón desnudo de los experimentos de nuclear. ¿Está bien? Eso fue la primera etapa. En la primera etapa se entendió más o menos cómo funcionaba entonces el Coulomb. Básicamente el Coulomb queda escondido. ¿Cómo queda escondido? Queda escondido como renormalización. Lo que hizo es renormalizar las cosas. Lo que hizo es renormalizar las cosas, mantuvo la misma estadística, más susceptibilidad y compresibilidad renormalizados, y el espectro está compuesto de partículas, cuasipartículas, con energía bastante bien determinada, que viven en tiempo largo, y un fondo incoherente de excitaciones que eso lo perdés en la teoría. Alberto. Con un electrón, en realidad estás hablando de esa cuasipartícula. Alberto, sí. Hará 1 o 2 minutos que el audio estaba en medio entrecortado. No sé. Dale, para un minutito, a ver. No sé si se puede hacer. No, esperemos un poquito. ¿Cómo quién se anima a interrumpirlo? Fui yo al final. A ver, si alguno tiene preguntas hasta acá, podemos hacer eso mientras dejamos ahí en espera la charla. Quizás lo que lo está ralentizando es la grabación, ¿no? No sé. Puede ser, eso no sé. Si no, paren la grabación y después les mando la transparencia, qué sé yo. No, pero venía bien, no sé. Puede ser. Intentemos seguir a ver qué pasa. Sí, fluctúa. Sí, sí, no, venía Bueno. bien hasta ahí. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, si no tienen preguntas, yo sigo un rato más. Ok. A ver. Vamos bien, vamos bien. Bueno, cualquier cosa, Pablo, parame. Así le damos. Sí. Le damos tiempo. Ok. Hasta ahí los metales simples. Vamos entonces con la parte original para la charla, que es la parte de la transición de Moore. La transición de Moore, rápidamente en los 30, se dio cuenta de que incluso la teoría de bandas, que tenía tanto éxito inicialmente y que después es una de las teorías más exitosas en cuanto a
capacidad predictiva, tenía problemas en algunos materiales. Si ustedes se acuerdan de estructura 2, básicamente en cada celda unidad uno tiene 2 electrones, ¿no? El 2 es por el spin. Entonces, si yo tengo un número impar de electrones por celda unidad, yo sé que la banda no va a estar completa. Y si la banda no está completa, lo que me dice la teoría de bandas es que voy a conducir. ¿Está bien? Por simetría, si tenés tu banda parcialmente llena, vas a hacer un metal. Alberto, Lo que encontraban es que había materiales. Alberto, Sí. perdona que te interrumpo. Esta parte es como medio central para el salto que estás dando y estaba entrecortado. Sí. Creo que cuando pones la presentación empieza el problema. ¿Querés Sí. hablar un poquito? Por ahí, ¿puedes repetirnos lo que estabas diciendo? Bueno, ¿Cámara? a ver, vamos a... Perdón, quizás Claro, desactiva la vamos a ver. cámara. Quizás si Alberto desactiva la cámara, mejoraría la señal. Sí. A mí me parece que cuando él pone la Bueno, presentación a ver, empieza el problema. déjame ver, a ver. Ahí está, ahí se escucha perfecto. Vamos atrás. Ahí se escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a ir charlando y cuando tenga que mostrarles algo, ahí les comparto la pantalla para que sea para una cosa. ¿Puedes probar de compartir la pantalla sin con la cámara? Joel está metiendo una tormenta eléctrica. Voy a parar la grabación. De nada.